bienvenidos a este nuevo Mates con Historia. Un saludo desde la ciudad de Rosario. Gracias por acompañarnos una vez más, gracias por los comentarios, por los pulgarcitos para arriba. Eso nos ayuda a difundir Mates con Historia. Hoy vamos a hablar de, más que un hecho histórico, un proceso histórico que hay que ir a rastrearlo 2 siglos atrás, en Inglaterra. Es un tema que yo doy en mis clases, además de dar historia constitucional argentina, como lo he dicho en más de una ocasión, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. También soy profesor de una materia que se llama Ética Social y Profesional en la Facultad de Derecho de la UCA, de la Universidad Católica Argentina en Rosario. Y ahí vemos, por eso a los suscriptores, seguidores de Mates con Historia que han sido alumnos míos, esto les va a sonar como una clase que ya tuvieron. Porque vemos allí, en una clase, vemos la cuestión de las políticas de control demográfico. Esta obsesión que se empieza a cocinar hace 2 siglos, con el pensamiento de 3 autores británicos, hoy nos vamos a referir a ellos: Robert Thomas Malthus, Charles Darwin y Francis Galton. Esta cosa según la cual en el mundo, en el planeta, sobra gente. El planeta sobra población, o dicho de otro modo, los recursos no van a ser suficientes para alimentar a toda la población humana. Un poquito esta idea. Uno dirá, bueno, está muy presente hoy, claro, está muy presente, pero se empezó a pergeñar a través del pensamiento, no necesariamente malintencionado, de estos autores y otros que he nombrado. En algún otro caso es un poquito más dudoso esto, en la intelectualidad británica de hace 2 siglos, un poquito más, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco el pensamiento de autores como Malthus, como Darwin, aquello que nos interesa al tema de hoy, y sobre todo un primo de Darwin que fue Francis Galton, que tiene menos prensa, es menos conocido, ¿no? Quizá ya vamos a ver por qué. El próximo Mates con Historia entonces lo de hoy podríamos denominarlo el malthusianismo, propio del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y tras un interregno durante la Segunda Guerra Mundial y sus años posteriores, va a volver, las ideas de Malthus van a volver, y hoy están más vigentes que nunca, hoy en la actualidad, en el presente, y condicionan en mucho las políticas de los estados, sobre todo la política poblacional de la República Argentina. Eso que llamo yo el neomalthusianismo, lo vamos a ver, lo dejamos para un próximo Mates con Historia. Entonces, tengo acá un libro que yo utilizo como material en las clases, muy recomendable. Jorge Orduna, un periodista argentino, no necesariamente de derecha, diría todo lo contrario, que ha escrito hace unos años Ecofascismo, las internacionales ecologistas y las soberanías nacionales. Muy recomendable, ahora vamos a leer un poquitito. Y antes un introito. Malthus es un economista británico de fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Era de la pléyade, digamos, de estos economistas quizá más conocidos que él, Adam Smith, David Ricardo, dos que propagan de alguna manera, de modo internacional, los principios de la economía en términos del surgimiento del capitalismo o del liberalismo económico, si quieren, ¿no? Malthus tiene, a diferencia de los otros, una característica, que es que además de economista, él es
reverendo clérigo de la iglesia anglicana, o sea, la iglesia nacional británica, desprendida del catolicismo, con el cisma anglicano del siglo XVI, Enrique VIII, lo hemos analizado en otro Mates con Historia, el del martirio de Tomás Moro, y de un pensamiento, el anglicano, al menos en esa época, 2 siglos atrás, de marcada hostilidad al catolicismo romano, ¿sí? De marcada hostilidad. Entonces, Malthus en su obra, Principios sobre población, que tuvo muchas ediciones, él analiza dos variables. Él es economista, vieron que los economistas analizan variables y predicen, dan un pronóstico de aquello que puede ocurrir según ellos, ¿no? Él analiza la variable del crecimiento poblacional, la demografía, el crecimiento poblacional, y otra variable que analiza Malthus es la oferta de alimentos, o los recursos, si quieren, ¿no? Él analiza esas dos variables. Es famosa su observación de que él observa la realidad británica de su época, ¿no? Comienzos del siglo XIX, plena etapa del auge de la revolución industrial, una época de grandes movimientos internos en la Inglaterra de entonces, masas de población otrora rural, que habían sido generaciones de un sistema económico artesanal, se trasladan y van constituyendo ese anillo industrial de las ciudades británicas, ¿no? Que se vuelven industriales, ¿no? La típica escena de las fábricas, Liverpool, Manchester, Birmingham, Londres, en fin, situaciones de gran hacinamiento, en fin, esto más o menos lo reconocemos, esta imagen, ¿no? Y entonces Malthus observa con preocupación que el crecimiento poblacional es, en términos geométricos, él más o menos hace un cálculo aproximado de que la población británica se duplica en el término de una generación, 25, 30 años, se duplica la población británica. Ve que los británicos se casan jóvenes y tienen muchos hijos, y que si bien las condiciones de la época de salud pública hacen que la expectativa de vida no sea muy elevada, ¿no? La gente no llegaba a la ancianidad, la mortalidad infantil es un tema, ¿no? Ejemplo, un matrimonio tiene 7 hijos, pero hay 5 que superan la edad de 5 años. Eso era común en la época, ¿no? A pesar de esto, la población crece a un ritmo geométrico. ¿Y qué pasa con los alimentos? Bueno, lo que Malthus ve con preocupación es que los alimentos crecen, se produce cada vez más carne, estoy dando ejemplos, ¿no? Más cereales, en fin. Pero ese aumento es aritmético, es decir, si uno hace un pronóstico, en algún momento 50, 60, 70 años, la población será sobreabundante, habrá superpoblación respecto de la oferta de alimentos. Y ahí es donde él, siendo economista, los economistas lanzan pronósticos, él pronostica una suerte de apocalipsis demográfico, ¿no? Una catástrofe demográfica, porque de mantenerse esos números, esas proyecciones, Europa va a enfrentarse a fines del siglo XIX básicamente a guerras por hambre. O sea, los países van a ir a la guerra, no por aquello por lo que han ido siempre, mayor territorio, en fin, viejas disputas, vengar el honor herido en una guerra anterior, no, van a ir a la guerra por un pedazo de pan. Estoy siendo metafórico, pero la idea de Malthus es esta. Y como todos sabemos, el pronóstico falló de modo rotundo, ¿no? Es curioso porque
cuando un economista falla en su pronóstico, en general cae en el más absoluto descrédito, ¿no? Y esto no ha ocurrido con Malthus, a pesar de pifiarla fiero, ¿no? Porque la va a pifiar fiero, porque él muere en 1834, creo. O sea, no es testigo del error de cálculo. Pero lo cierto es que en 1900, 1914, por poner una fecha de la Primera Guerra Mundial, los países europeos van a ir a la guerra, pero van a ir a la guerra por los motivos de siempre, ¿no? No por hambre, no por hambre. Ahora vamos a ver por qué falló Malthus. Pero Malthus era un inglés patriota y por tanto, bueno, no se queda de brazos cruzados ante ese panorama apocalíptico. Él tiene una solución, él esboza una solución. Acá es donde aparece el Malthus reverendo de la iglesia anglicana en épocas en las que empezaba casi la era victoriana, ¿sí? El victorianismo, el puritanismo en las costumbres, muy propio de la cultura anglosajona, básicamente de Inglaterra, ¿no? Entonces la solución que da Malthus es anecdótica, nadie le dio bolilla, pobre Malthus. La solución que él ve es, bueno, si el problema es que los británicos se casan temprano y tienen muchos hijos, entonces hay que demorar la etapa en la que conciben nuevos hijos, es decir, postergar el momento de contraer nupcias. Y de ese modo, en vez de tener 10 hijos, van a tener 5, ¿no? Por supuesto, a nadie le llevó el apunte, la población británica siguió creciendo al ritmo en el que más o menos lo hacía. Pero ¿qué nos deja esta opción, este consejo de Malthus? Esto es lo que me parece interesante. Él ve esas dos variables, producción de alimentos y crecimiento demográfico. Podría haberse volcado por la variable producción de alimentos y podría haber dicho que si en el futuro él vislumbra hambrunas, hay que incrementar la producción de alimentos para contrarrestar la demanda. Y él, en cambio, opta por la otra variable, por la variable demográfica, y es, por tanto, una solución, la que él propone, anticonceptiva. Él se decanta por una opción de control de la natalidad. Pues ya vamos a ver que el problema no era que la aristocracia británica tuviera 5 hijos. El problema que él veía es que los que tuvieran 5 hijos fueran los asalariados. Entonces ya empezamos a hacer distingos, ¿no? Es una anticoncepción, la de Malthus, selectiva. Vamos a ir incorporando elementos después, qué es lo que aportan Darwin y su primo Francis Galton, ¿no? ¿Por qué falló Malthus? Esto es algo que hay que preguntarse. Bueno, yo en mis clases lo que le transmito a mis alumnos es que lo que él no tuvo en cuenta, él tuvo en cuenta dos variables, las analiza correctamente, se decanta porque la solución pasa por la incidencia en la variable poblacional, limitando el crecimiento poblacional, no se cuestiona aumentar la producción de alimentos, pero lo que él omite, justo en el siglo en el que este elemento, esta variable que él no tiene en consideración, va a tener un rol destacado, es lo que yo llamo el ingenio humano. Él no cuenta con el ingenio humano. ¿Qué quiero decir con esto? La tecnificación, el conocimiento humano volcado a la producción de alimentos va a hacer, durante el siglo XIX, primera mitad del siglo XX, que algo que era inimaginable antes pasaba a ser posible. Por ejemplo, se tecnifican las tareas agrícolas, se mejoran los fertilizantes, los insecticidas, es decir, lo que una hectárea de campo en Inglaterra producía de trigo, supongamos, en 1800, merced a la inteligencia humana volcada a la producción de alimentos, va a producir el triple un siglo después. Estoy inventando, pero se entiende la idea, ¿no? Por ejemplo, la técnica frigorífica
la técnica frigorífica, fines del siglo XIX, va a permitir que los obreros británicos puedan consumir en 1910-1920 carne criada en los campos de la pradera y de la pampa argentina o uruguaya. Eso hubiera sido inimaginable para la generación de Malthus. Y la técnica aplicada a la producción de alimentos lo hace posible, ¿no? Entonces, Robert Thomas Malthus es el primero que considera que sobre la variable sobre la que hay que actuar es sobre la variable poblacional, limitando los nacimientos. Charles Darwin. ¿Por qué nos interesa Charles Darwin? Famoso biólogo británico, en fin, conocido, ¿no? En la teoría de la evolución, etc. Lo que nos interesa de Darwin es su observación del mundo animal y su postulado de la teoría de la supervivencia del más apto, ¿eh? La supervivencia del más apto. ¿Qué observa Darwin? ¿O qué conclusión extrae Darwin de su observación de distintas especies del mundo animal? Que las especies del mundo animal están sometidas a peligros, como pueden ser, por ejemplo, la existencia de depredadores naturales o de cataclismos naturales, sequías prolongadas, fríos intensos, en fin, ¿no? Que ponen en jaque la continuidad de esa especie. Y lo que observa Darwin, con acierto, es que respondiendo a ciclos naturales, es decir, hay un orden natural implícito en esto, esas especies desarrollan mutaciones en su morfología, ¿no? En clase doy siempre el mismo ejemplo, se van a reír si escuchan esto mis exalumnos. Las gacelas o los antílopes de la sabana africana tienen un depredador natural, no sé, león, o la pantera. Lo que observa Darwin es que para hacer frente a ese desafío de los depredadores naturales, el antílope, en ciclos naturales, cada tanto, desarrolla una adaptación morfológica en la pezuña, por decir, ¿no? En las pezuñas. Pero claro, esta mutación no involucra a todos los miembros de la especie, involucra a algunos, a una suerte de vanguardia, ¿no? De adelantados de esa especie, luego se va transmitiendo y esa adaptación le permite correr más rápido y por tanto no ser presas tan fáciles de los depredadores naturales. Un ejemplo. ¿Qué otra cosa observa Darwin? Por esto de la selección natural del más apto, que los que quedan rezagados, los individuos de esa especie animal, rezagados a la hora de incorporar esta mejora morfológica, perecen, desaparecen, se extinguen, están condenados a su desaparición. Entonces, Malthus, Darwin y la cereza del postre de este combo, y quien le da el tono realmente macabro, ¿no? Macabro en cuanto a sus fines, va a ser Francis Galton. Francis Galton, biólogo, ya es más posterior, es del fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, antropólogo, algunos lo ponen como uno de los primeros psicólogos, ¿no? Aunque esto es para tomar con pinzas. Es conocido como el padre de la eugenesia, es el padre de la eugenesia moderna. Francis Galton, perteneciente a la élite intelectual, educado en Oxford, Cambridge y todas las famosas universidades británicas. ¿Y cuál es el aporte que hace Galton a las teorías precedentes y que permite cerrar este combo? Que odia a los pobres y no a la pobreza y que pretende deshacerse de la pobreza eliminando pobres, ¿no?
Galton va a sumar la siguiente reflexión, ahora vamos a leer un poquito el libro, va a decir, claro, los ciclos de la naturaleza que observa atinadamente mi primo Charles Darwin existen, pero son impredecibles, llevan tiempo, cumplen ese rol de permitir que una especie se deshaga de los menos aptos, pero no está controlado ese ciclo de eliminación de los menos aptos porque es un ciclo natural. Entonces, lo que agrega las observaciones de Darwin es que esto puede aplicarse también a la especie humana. Ya estamos en un paso bien peligroso, ¿no? Esto de la selección del más apto se aplica a la especie humana que, según Galton, es un animal más. Es un animal más. Y además, para tornar esto más previsible, más programable, más prolijo, más racional, más científico, estamos en el siglo XIX, ¿no? La ciencia, ¿no? ¿Por qué no ayudamos a la naturaleza con nuestra capacidad técnica? Es decir, si hay en una especie como la humana sujetos que pertenecen a un sector poblacional que va a perecer porque es su destino inexorable, ¿por qué no evitar esa carga a la sociedad, sobre todo a la vanguardia? Claro que Galton se situaba a sí mismo en la vanguardia, ¿no? En los mejor dotados, a través de la técnica. ¿Cuál era la técnica a comienzos del siglo XX? Bueno, la esterilización. Y por eso Galton y otros van a fundar las primeras sociedades filantrópicas, ¿vieron cómo es esto, no? Para la esterilización de estos sectores que consistían en ser los menos dotados de la comunidad humana. Ojo, no es solo o no incluye solo a los deficientes mentales, los pertenecientes a razas consideradas inferiores, les suena familiar con otros personajes, ¿no? Esto lo dice Galton, Francis Galton, Sir Francis Galton, en fin, tiene estatuas allí. Y hay una categoría por excelencia, que según Galton son los menos adaptados. Los pobres. Sean blancos, de la raza que fueren, los pobres. Y claro, decir los pobres en la Argentina, en la Inglaterra victoriana de fines del siglo XIX, es decir, buena parte de la población de entonces, ¿sí? No estábamos hablando de un sector marginal, numéricamente irrelevante. No. Los pobres son esa suerte de mano de obra cuasi esclava de la cual se sirve el capitalismo manchesteriano del momento, ¿no? Todo es así. Entonces, se pergenia esta suerte de pensamiento que va a derivar en lo que se conoce también como el darwinismo social, de lo que yo, al menos yo, no he sido testigo de que las élites británicas, la Casa Real, etcétera, de ese país, hayan hecho mea culpa alguno. Vieron que ahora está de moda exigir disculpas a España por los genocidios, a la Iglesia Católica. Yo, a lo mejor me corrigen ustedes, que suelen dejar comentarios, no he visto hasta ahora que la élite británica se hubiera disculpado por estas lindezas que nos han regalado. Jorge Orduna en este libro, Ecofascismo, lo que hace es demostrar la filosofía que inspira a estas mal llamadas ONGs ambientalistas. Greenpeace, la WWF, que supo ser presidida honorariamente por el príncipe de Edimburgo, el duque de Edimburgo, perdón, el príncipe consorte
fallecido recientemente, el esposo de la reina. Y además lo que dice es que, ojo, que tras la máscara hermosa, muy linda, del cuidado de las especies animales y de un planeta menos contaminado, lo que se esconde es algo un poquito más perverso, si se quiere. Me voy a permitir leer un poquitito, para dejarles a ustedes un interés por adquirir este libro, que lo recomiendo. Dice Orduna: las ideas eugenésicas y las de superioridad blanca eran comunes y hasta populares en la Inglaterra de Julian Huxley. Se refiere a uno de estos pensadores, ¿no? Julian Huxley. Acá lo describe, es pariente lejano de Aldous Huxley, ¿no? Julian Huxley va a ser uno de los primeros directores de la UNESCO, para que ustedes vayan viendo quién es quién, ¿no? Más aún en los círculos intelectuales y acomodados. El colonialismo británico había encontrado muy temprano en la inferioridad, comillas, de los pueblos sometidos la justificación moral de la dominación. Luego, estas justificaciones se convirtieron en prejuicios que la afirmación de los nacionalismos y las guerras contribuyeron a cimentar. Sin embargo, estas ideas estuvieron siempre en búsqueda de un respaldo científico. Interesante. De un respaldo científico. Y ya sea extrayendo fuera de contexto los resultados de estudios realizados o generando sus propias investigaciones, los eugenesistas buscaron siempre el respaldo científico e institucional de sus propuestas. Los trabajos de Darwin, convenientemente interpretados, sirvieron para justificar la posición de estos sectores. Pues, para pasar de la selección natural en el reino animal, lo que había visto Darwin, ¿no?, a la sociedad, solo había un paso que no vacilaron en dar, extrayendo con él abundantes conclusiones. Y así como para muchos calvinistas el éxito en los negocios es una señal de la gracia de Dios, el haber llegado a la dominación colonial demostraba que los pueblos del norte eran, en la terminología darwinista, más adaptados, aptos, superiores a los dominados. ¿Ven cómo esto tiene repercusiones en la historia, ¿no? Avancemos un poquitito más. Acá vamos a citar un discurso del príncipe Felipe, el duque de Edimburgo, fallecido hace poco, ¿no? Distinguido ecologista y directivo de numerosas organizaciones, el príncipe Felipe de Edimburgo expresa mejor que nadie la conjunción ideológica de las voluntades de control poblacional y los ecologistas. O sea, acá hay un maridaje entre los que son conservacionistas en términos de la naturaleza. Yo quiero aclarar, yo también estoy por un planeta no contaminado, pero no caigo en un ecologismo fundamentalista. Son dos cosas distintas, ¿sí? Y los que están con un control poblacional. En resumen, lo que nos dice Orduna es que, sobre todo después del nazismo, en la Segunda Guerra Mundial, claro, esto de la raza superior y controlar la calidad de los nacidos, y de que hay sectores poblacionales que prácticamente están para el descarte, cuando el mundo asiste a lo que fue el nazismo y el exterminio, bueno, deja de tener buena prensa, ¿no? Claro. Pero esto ya venía en el hemisferio norte antes de Hitler, antes de que Hitler naciera, ¿no? Esto es lo que hay que tener en cuenta. Entonces hay que reconvertirse con algo que genere, no solo no genere rechazo, sino que genere empatía, ¿no?, en el vulgo. Entonces, ¿qué mejor causa que la defensa del planeta, ¿no? Ahí es donde hay que enganchar esto, ¿no? ¿Y qué decía Su Alteza Real, el príncipe? Yo creo que la presión de la población humana, esto es un discurso de la década del 80, el creciente número de gente en este planeta, es la más importante causa de la degradación del medio ambiente natural, de la progresiva extinción de las especies salvajes de plantas y animales
y de la desestabilización de los sistemas climáticos y atmosféricos del mundo. El hecho simple es que la población humana del mundo está consumiendo recursos naturales renovables más rápidamente de los que los puede regenerar. Y dice el príncipe Felipe, el extinto marido de la reina de Inglaterra. Y el proceso de explotación causa todavía más daño. Todo esto ha sido hecho posible por la revolución industrial y la explotación científica y la difusión por todo el mundo de la nueva religión económica del desarrollo. Lo dice alguien que yo creo que nunca trabajó en su vida, el príncipe Felipe, ¿no? O trabajó, vive de los impuestos del contribuyente británico promedio, vivió como 100 años por otro lado. Es gracioso, ¿no? O sea, la culpa es de que acá somos muchos, pero él ya se incluía dentro de los que él no está de sobre en el planeta, ¿se entiende? Debe ser una prueba del humor británico, se me ocurre. Retomo lo de Orduna, pues como existen obstáculos para el control de los recursos, las soberanías nacionales y los pueblos conscientes de que son sus vidas y sus recursos naturales, se puede ir procediendo mientras tanto a evitar que dichos recursos sean utilizados, contaminados y despilfarrados. Eugenecistas de ayer, convertidos en antipoblacionistas hoy, coinciden aquí con los ecologistas, para quienes la explosión poblacional es el principal enemigo del medio ambiente. No suena, ¿no? Esto está recontrainstalado hoy por hoy. Esto está recontrainstalado, ¿no? Hoy se promueve un modelo de familia, por ejemplo, sin hijos, para cuidar a la tierra. Hay gente que está convencida de que pasa por ahí la solución. Yo no me meto con las opciones personales de vida de cada uno. Lo que estoy diciendo, estoy valorando, es cuando esto se torna en políticas de Estado o en mensajes subliminales difundidos de modo masivo, ¿no? La fórmula central ecologista es: más población equivale a más contaminación, que es falso. Para ambos resulta conveniente y necesario ir protegiendo y reservando áreas, generar tratados internacionales que necesariamente recortarán las soberanías nacionales. ¿Qué es lo que pasa con la Amazonía y el Brasil? Lo estamos viendo, ¿no? Este intento por parte de países del hemisferio norte para decir el Amazonas es patrimonio de la humanidad. Ellos que se cansaron de talar sus bosques un siglo y medio atrás para industrializarse, ¿se entiende? Ahora, ojito con talar árboles en el Amazonas. Claro, el Amazonas, internacionalizar el Amazonas, ¿a quién joroba? Básicamente al Brasil, ¿no? Y termino, esto es para generarles a ustedes el interés, ¿no? Ecologistas y antipoblacionistas son conscientes de que toda tonelada de hierro que consume un grupo social problemático en el África o en Latinoamérica es una tonelada menos para las sociedades industriales desarrolladas. Pero como entre los recursos naturales están también el medio ambiente y el petróleo, por ejemplo, y el desarrollo de los pueblos del sur implicaría, ante todo, industria, es decir, consumo de energía y su correlato de contaminación, impedir la industrialización de los no industrializados es el corolario inevitable. Que no se reproduzcan, que no consuman, que no se industrialicen, que no contaminen, que no arruinen nuestro planeta y nuestro futuro. Es lo de Greta Thunberg, ¿no? ¿O ustedes se creen que una mocosita sueca de 16 años habla ante la Asamblea General de la ONU porque pasaba por ahí, entró y pidió el micrófono? ¿Sería así? No, no es así, ¿no? Es decir, se toman los intereses geopolíticos del primer mundo, dice Orduna, que se industrializó a lo largo de siglos matando ballenas, talando bosques milenarios, quemando combustibles fósiles y contaminando sin restricción alguna, y se los convierte en intereses de toda la humanidad y de las futuras generaciones.
Y ahora, para el tercer mundo, propugnamos desarrollo sustentable. Y al latinoamericano que hoy quiera ponerse a producir electrodomésticos, acero o los más elementales artículos metalmecánicos, se le imponen reglamentaciones medioambientales que no tuvieron y que en muchos casos ni siquiera hoy tienen para llegar a crecer las corporaciones transnacionales productoras de los mismos artefactos. Resultado, telar de cintura para el desarrollo textil sustentable y torno a pedal para la cerámica de exportación. Hermoso y sustentable futuro. Me parece muy bueno lo de Jorge Orduna, muy bueno, muy recomendable su libro. Y el próximo Mates con Historia vamos a ver cómo podemos hablar de un neomalthusianismo, mechando lo que acabo de leer de Jorge Orduna. En fin, esto tiene origen en la intelectualidad británica de hace 2 siglos y está más vigente que nunca, aunque nos parezca mentira. Hoy ya no da buena prensa hablar de la mejora genética de la raza, porque en el medio hubo un loco desquiciado que nos estropeó los planes, podríamos decir. Lo vamos a meter por el lado del ambientalismo y el ecologismo, ¿no? Pero el fin es siempre el mismo. Odian visceralmente a buena parte de la humanidad, a la que consideran pobre, y estos tipos en realidad consideran pobres por regiones. O sea, sería un error considerar que los que vivimos en una situación privilegiada en nuestras sociedades no somos pobres para esta intelectualidad de la cual hemos dado algunos nombres. Nosotros somos pobres clasificados así por regiones, sin matices. Nosotros acá analizamos estas cuestiones y, resistiremos con argumentos. Les dejo un saludo, buena semana, nos vemos la próxima.